tenemos una nueva charla llamada Campo Escalar en un universo FLRW. Ya Guillermo les va a explicar qué significa esas letras. Bueno, la exposición va a estar a cargo de nuestro amigo Guillermo Quispe. Él estudió la carrera de física en la UNI junto con nosotros. Y bueno, él ahora está haciendo su maestría en la Universidad de Simon Fraser en Canadá, bajo la supervisión del doctor Andrei Frollo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar aquí, por la charla que vas a dar y puedes empezar. Gracias. Hola a todos, yo soy Guillermo Quispe. Ah, bueno, Cristian ya me presentó, pero también tengo que añadir que fui un miembro activo del grupo estudiantil de física teórica. Bueno, en esta oportunidad les vengo a hablar acerca de el campo escalar en un universo de Friedman, Demetrio Robertson Walker. Para empezar, lo que voy a hacer es dar una breve introducción, bueno, una breve revisión de la teoría clásica de campos en un espacio-tiempo de Minkowski, un espacio-tiempo plano. Luego voy a hablar brevemente acerca del acoplamiento mínimo a la gravedad. Voy a introducir lo que es un espacio-tiempo de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Y luego voy a hablar acerca de la aplicación de un campo escalar en un universo Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Para abreviar, simplemente le llamaré universo de Friedman o espacio-tiempo de Friedman. Ok, bien, empecemos por una breve revisión, muy breve, de la teoría clásica de campos en espacio-tiempo plano de Minkowski. Ok, empecemos por asignar una variable dinámica a cada punto del espacio tridimensional. Vamos a denominar a esta variable phi, ¿no? En cada punto X va a haber una variable dinámica phi en X que depende del tiempo. La dinámica de este campo phi se va a hallar a través o utilizando el principio de mínima acción. Las ecuaciones del campo, ¿no? La dinámica del campo está escrita por aquellas condiciones que minimizan o maximizan la funcional de acción. Nosotros tenemos una funcional de acción que es la integral en el tiempo de una lagrangiana. En este caso tenemos infinitos grados de libertad, porque tenemos infinitos puntos en el espacio tridimensional, ¿no? Y por lo tanto infinitas variables dinámicas. Así que en este caso la lagrangiana no es una simple función como en la mecánica clásica, sino es una funcional del campo phi, que tiene un parámetro libre, que es el tiempo, ¿no? A su vez, ¿no? En teoría de campos, la lagrangiana se puede expresar como una integral en el espacio de una cantidad que se llama densidad lagrangiana. Okay, esa sí es una función de cada punto del espacio y el tiempo. Muy bien. Algunos requisitos para escoger la funcional de acción son los siguientes. Ya he mencionado un par de ellos, pero los voy a repetir. La acción es real, ¿no? Y se puede minimizar o maximizar. Eso quiere decir que posee una función extremal. Uh, Otro requisito es, la acción es una funcional local. Esto quiere decir que la acción, bueno, en particular que la densidad lagrangiana, ¿no? Debe depender de los campos evaluados en un mismo punto. O sea, no puede depender de dos funciones, no puede tener dos términos, por ejemplo, que uno esté evaluado en un punto y el otro esté evaluado en un punto distinto. Otro requisito sería, las ecuaciones de movimiento de los campos contienen derivadas de a lo mucho segundo orden. Esto es una convención. Una convención, se pueden construir teorías de campos cuyas ecuaciones de movimiento involucran derivadas de mayor orden, pero para fines prácticos se utilizan derivadas de lo mucho segundo orden. Ok, cuando el espacio-tiempo de entorno es plano, entonces la acción es invariante de Poincaré. Esto quiere decir que la acción uh, es invariante al aplicar traslaciones en las coordenadas, es invariante al aplicar rotaciones espaciales, y es invariante al aplicar rotaciones espaciotemporales o transformaciones de Lorentz. Otro requisito sería, cuando el espacio-tiempo de entorno es curvo, entonces la acción satisface el principio de covariancia
covarianza general. Esto quiere decir que la acción, en este caso, debe ser invariante bajo transformaciones de coordenadas arbitrarias. Otro requisito es, la acción debe satisfacer las simetrías adicionales de los campos. Si a los campos se le atribuyen simetrías adicionales globales o locales, entonces la funcional de acción debe satisfacer, debe ser invariante ante esa simetría. Muy bien. ¿Cómo determinamos las ecuaciones de movimiento para los campos? Bueno, para ello tenemos que aplicar el principio de Hamilton. Para ello, primero variamos el campo de esa manera, y bajo esa variación va a surgir una variación en la funcional de acción, ¿no? Y esa variación en la funcional de acción se puede escribir de esa manera, ¿no? Que es simplemente una generalización de la diferencial de una función. Solo que acá, en este caso, la función sería la funcional de acción, que depende en el campo evaluado simultáneamente en todos los puntos del espacio, ¿no? Es por eso que estamos integrando respecto a X, respecto a las coordenadas espaciotemporales. Aplicando el principio de Hamilton, mejor dicho, nosotros debemos imponer que esta variación sea cero, sea nula. Eso implica, por lo tanto, que las ecuaciones de movimiento deben surgir de la condición de que esta derivada funcional sea nula, cero, ¿no? Expresando la acción a través de su definición, como la integral de la lagrangiana, se obtienen estas ecuaciones, que son similares a las ecuaciones de Euler-Lagrange en mecánica clásica, solo que acá estamos hablando de una funcional L, la funcional lagrangiana. Y recordando que la funcional lagrangiana se puede expresar como una derivada espacial de la densidad lagrangiana, se obtienen estas ecuaciones, que son mucho más útiles para fines prácticos. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Acá estamos, por cierto, estamos considerando el convenio de la convención de Einstein. Índices repetidos involucran una sumatoria implícita. Y los índices griegos pueden tomar valores desde 0 hasta 3. 0 corresponde a la coordenada temporal y 1, 2 y 3 corresponden a las coordenadas espaciales. Para el formalismo hamiltoniano en la teoría de campos, primero se tiene que definir el momento canónico. El momento canónico asociado al campo phi va a estar dado de una manera totalmente análoga a la mecánica clásica, pero en este caso sería la derivada funcional del lagrangiano respecto a phi punto, que es la derivada temporal de nuestro campo phi. ¿Okay? Pero recordando que el lagrangiano es la integral espacial de la densidad lagrangiana, obtenemos esta ecuación que es mucho más útil para fines prácticos, ¿okay? En términos de la densidad lagrangiana. Muy bien, luego podemos construir el hamiltoniano a nuestra teoría, simplemente utilizando una transformación de Legendre, de esa manera, totalmente análoga a la mecánica clásica. Y recordando que, nuevamente, la expresión de la lagrangiana en términos de la densidad lagrangiana, obtenemos esta otra forma, que es más útil para fines prácticos, nuevamente. Este es el hamiltoniano. Muy bien, hablemos brevemente del acoplamiento mínimo a la gravedad de una teoría de campos. Para ello, vamos al ejemplo de un campo escalar real. En el espacio-tiempo plano de Minkowski, sabemos que la funcional de acción perdón, está dada por esta expresión de acá. La densidad lagrangiana asociada a esta acción contiene un término cinético, que depende de las derivadas primeras del campo, y un término de potencial, V, que depende del campo phi. Este término de potencial V describe la autointeracción del campo. Y bueno, este eta, mu, es simplemente la métrica del espacio-tiempo de Minkowski. Acá nuevamente estamos asumiendo una sumatoria implícita, y los elementos del tensor métrico de Minkowski forman una matriz diagonal, como esta de acá. Estoy asumiendo la convención de signos más, menos, menos, menos. Muy bien, ahora para acoplar esta teoría a la gravedad de manera mínima, debemos forzar la covariancia general. Y esto se realiza mediante tres transformaciones. Transformamos el tensor métrico de Minkowski
en el tensor métrico del espacio-tiempo curvo, el que estamos considerando. Las derivadas las vamos a transformar en derivadas covariantes, que simplemente son derivadas que tienen en consideración los efectos gravitatorios, la curvatura del espacio-tiempo. Y el elemento de volumen, que no es invariante bajo transformaciones arbitrarias de las coordenadas, lo vamos a transformar en uno que sí es, simplemente multiplicándolo por este factor. Raíz cuadrada de menos g. Acá g es la determinante de la matriz formada por los elementos del tensor métrico. Muy bien, entonces, aplicando estas transformaciones, nuestra integral, nuestro funcional de acción para el campo escalar en el espacio de Minkowski se transforma a esta de acá, ¿no? Para un espacio-tiempo curvo, arbitrario, ¿no? Todavía no hemos determinado qué espacio-tiempo vamos a usar. Muy bien, y aplicando el principio de Hamilton para esta funcional de acción, obtenemos ecuaciones de Euler-Lagrange muy similares a las que obtuvimos previamente para el espacio-tiempo plano, pero donde la derivada es reemplazada por la derivada covariante. Eso tiene sentido. Tiene sentido con la imposición de la covarianza general que hemos hecho. Muy bien, reemplazando la densidad lagrangiana que tenemos acá, esa expresión entre corchetes es la densidad lagrangiana, reemplazándola en esta ecuación, obtenemos esta de acá, ¿no? Bueno, tenemos que observar aquí que obtenemos un término G mu multiplicado por las derivadas covariantes. Este es simplemente el operador d'Alembertiano, que conocemos como operador cuadrado, pero que está acoplado a la gravedad, ¿no? Tiene en cuenta la curvatura del espacio-tiempo. Y tenemos un término de potencial. Muy bien, expandiendo las expresiones para las derivadas covariantes, ¿ya? Obtenemos esta ecuación más larga. Muy bien, que la vamos a simplificar luego de hacer algunas suposiciones. Vamos a suponer que tenemos un campo masivo libre. Un campo masivo libre tiene un término de potencial que está dado por esta función. Un medio por m cuadrado por phi cuadrado. Se le denomina libre porque las ecuaciones de movimiento que se obtienen con este potencial son lineales. Ok, eso quiere decir que no hay autointeracción. Al aplicar este término de potencial en la ecuación de movimiento que obtuvimos, ¿ya? Obtenemos esta ecuación de acá, que es básicamente la ecuación de Klein-Gordon, pero acoplada a la gravedad, ¿no? Con derivadas covariantes y el tensor métrico del espacio curvo, en vez de las derivadas usuales y el tensor métrico de Minkowski. Muy bien, ahora desarrollando las derivadas covariantes aplicadas sobre el campo phi, tenemos esta ecuación grande, que nuevamente vamos a simplificar asumiendo o teniendo en cuenta un caso particular de espacio-tiempo. Para ello, vamos a hablar del espacio-tiempo de Friedman. Le voy a denominar Friedman solamente para no tener que decir este nombre tan largo. Empecemos por la motivación. Los principios cosmológicos nos dicen que de acuerdo a las observaciones del universo, ¿ya? Está establecido que a largas escalas, a escalas del orden de 100 megaparsec, que es aproximadamente 3 por 10 a la 24 metros, el universo posee dos propiedades importantes. El primero es que es homogéneo. Eso quiere decir que no existe punto especial en el universo. El segundo principio nos dice que no existe una dirección en especial en el universo. Eso quiere decir que el universo es isótropo, a largas escalas. Ambas nos dicen que las galaxias a largas escalas, las galaxias, los cúmulos de galaxias están uniformemente distribuidos. Muy bien. Entonces, un tensor métrico que satisface estas propiedades, las propiedades de un universo homogéneo e isótropo, está dada por, mejor dicho, está descrito por la métrica de Friedman, la métrica de Robertson-Walker, la métrica de Friedman para abreviar. Está dada por esta expresión. Contiene una parte temporal y una parte espacial que está multiplicada por un factor A, una función dependiente del tiempo, que se denomina factor de escala. Ya. Acá hemos escrito las coordenadas espaciales en términos de coordenadas esféricas. Y tenemos un factor K, un factor de curvatura, que se puede normalizar a tres valores.
puede tomar el valor más 1, puede tomar 0 o menos 1. Más 1 corresponde a un espacio tridimensional esférico. 0 corresponde a un espacio plano, ¿no? Cuando K toma el valor de 0, todo este factor, toda esta parte espacial de la métrica puede escribirse en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Y cuando K toma el valor de menos 1, al espacio se le denomina hiperbólico. Para entender esto mejor, cuando K es igual a más 1, el espacio es esférico. Eso quiere decir que, por ejemplo, dos líneas paralelas en ese espacio van a converger en algún punto. Y cuando el espacio es hiperbólico, cuando K es igual a menos 1, dos líneas que son inicialmente paralelas, ¿no? Y lo siguen siendo en todo momento, van a tener una separación física entre ellas que es cada vez mayor, ¿no? Van a diverger. Muy bien. La métrica de Friedman la podemos escribir en esta forma compacta, ¿no? Teniendo en cuenta el tensor métrico asociado a esta métrica, ¿no? En este caso, para que esta abreviación sea cierta, el tensor métrico, los elementos del tensor métrico tienen que formar una matriz como esta, ¿no? Acá simplemente tenemos las componentes que acompañan a cada elemento, a cada coordenada en la métrica, ¿no? A dt le acompaña un factor de 1, por ejemplo, por lo tanto acá tenemos un 1. Al dr cuadrado le acompaña un factor al cuadrado dividido sobre 1 menos k r al cuadrado, ¿no? El cual se ubica acá. Y así sucesivamente. Muy bien. Por cierto, este elemento de línea se puede simplificar convenientemente, se puede escribir de una manera conveniente, redefiniendo al tiempo, introduciendo una nueva variable, eta, de esta manera, ¿no? Como una integral de t dividido sobre el factor de escala, lo cual implica que dt es igual al factor de escala multiplicado por el diferencial de eta, de esa nueva variable. En ese caso, reemplazando esta expresión aquí, la métrica de Friedman se puede reescribir de esta manera. Es simplemente el factor de escala multiplicado por toda esta métrica entre corchetes. ¿Y para qué es esto útil? Bueno, pues si escogemos el factor de curvatura k igual a 0, correspondiente a un espacio tridimensional plano, entonces podemos reescribir, como ya había mencionado, la parte espacial de la métrica en coordenadas cartesianas, obteniéndose esta expresión de aquí, ¿no? Y vemos pues que la expresión entre corchetes no es más que el elemento de línea o la métrica correspondiente a un espacio-tiempo de Minkowski. Es por eso que se dice que es por eso que se le llama tiempo conforme, porque cuando utilizamos el tiempo conforme, obtenemos una métrica que es conformemente plana, una función multiplicada por la métrica de Minkowski. Muy bien, y esto va a ser útil en la siguiente sección. Ahora sí, vamos a hablar de la aplicación, un campo escalar en un universo de Friedman. Muy bien, vamos a considerar un espacio-tiempo de Friedman, el que describí, con secciones espaciales planas, factor de curvatura k igual a 0. En este caso, es fácil ver que, es sencillo ver que el tensor métrico, tras utilizar el tiempo conforme, va a ser simplemente a al cuadrado multiplicado por el tensor métrico del espacio de Minkowski. Eso ya lo había descrito. Muy bien, esta es la expresión para el tensor métrico escrito con índices contravariantes. Muy bien. Y además es sencillo calcular la determinante de los elementos de ese tensor métrico. Calculando la determinante podemos evaluar que ese factor, la raíz cuadrada de menos g, es simplemente el factor de escala elevado a la cuarta potencia. Muy bien, entonces usando estos resultados, ¿no? Con este espacio-tiempo particular, en las ecuaciones de movimiento para el campo escalar que habíamos obtenido, ¿ya? Introduciendo acá todos estos resultados, obtenemos esta ecuación simplificada. La ecuación de un campo escalar mínimamente acoplada a la gravedad, en un entorno gravitatorio de Friedman, con curvatura k igual a 0. Muy bien, pero esta ecuación se puede simplificar aún más
introduciendo un campo auxiliar. Vamos a definir al campo G como nuestro campo escalar inicial multiplicado por el factor de escala. Introduciendo este campo auxiliar en estas ecuaciones de movimiento, encontramos esta ecuación de acá. Es mucho más simple resolver esta ecuación porque lo que tenemos en la primera parte, en la parte izquierda, es simplemente, para el que tenga experiencia, pueden notar que esto simplemente es el D'Alembertiano aplicado al campo G, ¿no? Acá tenemos un término dependiente del tiempo, porque el factor de escala depende del tiempo, multiplicado por el campo G. Entonces podemos decir que esa es una ecuación de Klein-Gordon, ¿ok? Pero con un término másico, con un término de masa distinto, con un término de masa que depende del tiempo. Podemos escribir esto como en la ecuación de Klein-Gordon con un término de masa dado por esta expresión de acá. El término de masa es m cuadrado por el factor de escala al cuadrado menos la segunda derivada de a dividido entre a. Ok. Ahora, introduciendo nuevamente este campo auxiliar en la acción, en la funcional de acción que teníamos para nuestro campo escalar anterior, la funcional se reduce a esta expresión de acá, ¿ya? Si lo notamos bien, esa es simplemente la funcional de acción correspondiente a un campo escalar en el espacio-tiempo de Minkowski, en el espacio-tiempo plano. ¿Ya? Acá tenemos el término cinético, ¿ya? Las derivadas multiplicadas, y tenemos el factor de potencial, pero el potencial acá es un medio por masa por g al cuadrado, pero en este caso la masa es dependiente del tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces de acá sacamos dos conclusiones. La primera es que para un campo escalar que está acoplado, ¿ya?, a un entorno gravitatorio dado por un espacio de Friedman, que es plano, se puede describir de manera equivalente por un campo auxiliar, ¿no?, G, que está dado por el factor de escala por nuestro campo original, en un espacio-tiempo de Minkowski. ¿Y qué pasa con la influencia gravitatoria? Pues la influencia gravitatoria recae completamente sobre la dependencia temporal de un nuevo factor de masa, ¿no? Un factor de masa que depende del tiempo. Eso es básicamente un campo de Klein-Gordon usual, pero con un factor de masa que depende del tiempo conforme. Ok. Yo tengo Lo que, una duda, sí, disculpa. sí. Yo tengo una duda. Cuando tienes un campo escalar en un espacio de Minkowski, el campo escalar es totalmente independiente, su forma explícita, ¿no? Es independiente de las variables del espacio-tiempo. En cambio aquí, esa función chi depende de eta, ¿no? Así Porque, es. sí, entonces, no sé, o sea, es un campo un poco extraño porque No, depende. es una... sí, perdón, sigue. O sea, es extraño porque depende de eta. O sea, es una... Ya. En Sí, cambio, pero ese es un el campo tiempo. escalar no depende de t explícitamente. O sea, no es una reparametrización, ¿no? No, de t. Ya, pero, o sea, acá eta y x son las variables espaciotemporales. Ujú. O sea, un campo depende tanto del espacio como del tiempo. Acá nuestro campo también depende Sí, pero solamente su que hemos forma. cambiado. Hemos cambiado el t. Ok, ok. Entendí. Está multiplicado por a. Ok, Exacto, sí. sí, sí. Simplemente hemos reparametrizado, ¿no? Ujú. El tiempo t con el tiempo eta. Ok, ok, Nada más. entendí. Ujú. Guillermo, una pregunta. ¿Ese chi es una transformación conforme del campo phi? ¿O cómo lo ves? No sé exactamente lo que signifique transformación conforme del campo. Si te refieres a que es un término, una función multiplicado por el campo, pues Sí, o debe ser sea, eso. porque la transformación conforme de la métrica tú lo has determinado ahí, ¿no? O sea, Sí, esa métrica de Friedman es conforme, ¿no? sí, Conforme conformemente a, plano. Ujú. exacto, conformemente plano, exacto. Entonces, de la misma manera, uno puede hacer una transformación al campo, ¿no? Exacto, Y eso es lo que hemos dicho. una transformación conforme al campo, o sea, este,
con esa misma función A, agregando un peso conforme o sea, ese A al algo, que viene a ser el peso conforme, uno puede transformarlo conformemente, ¿no? Y a partir de esa transformación, determinar si las ecuaciones que tú vas a trabajar son invariantes conformes, ¿no? Pero no sé, eh, pareciera Acá que estás simplemente, haciendo. sí, bueno, no había pensado en eso, no sé exactamente qué implique que una transformación del campo sea una transformación conforme, pero lo que hice simplemente fue, o sea, simplemente fue un truco, ¿no? Definir un Claro. nuevo campo que sea el campo anterior, el campo escalar multiplicado por el nuevo factor de escala. No, perdón, por el factor de escala. Claro, solo me refiero, o sea, al hecho de que si consideras esa transformación conforme el campo, y en ese caso, cuando la masa sea igual a cero, entonces toda tu ecuación ahí va a ser invariante conforme. Y eso tiene muchas implicancias, ¿no? Entonces, no sé. Ujú. Por ahí Disculpa, puede revisarlo, ¿no? yo creo que en ese caso, Guillermo y Willy, no sería una transformación conforme en el sentido de invariante de escala, porque hay una regla exacta, ¿no? O sea, si es que tú transformas tu métrica por un factor, tú tienes que transformar tu campo con un factor opuesto, digamos, ¿no? Para balanzar y que toda tu ecuación del campo sea invariante ante ese cambio de escala. Pero es como que multiplicas a la métrica por un omega al cuadrado y al campo lo divides por omega al cuadrado, ¿no? En este caso Entiendo, sí. no es lo mismo. Pero si lo notan, acá no estoy aplicando ninguna transformación a la métrica, simplemente estoy redefiniendo al tiempo a través de un nuevo parámetro eta, ¿no? O sea, no estoy transformando la métrica, estoy usando la misma, pero con un tiempo redefinido. Sí. Sí, pero esa es una transformación conforme, ¿no? Este, o sea, de hecho, la transformación conforme a la métrica se define de esa forma, ¿no? O sea, la, la métrica transformada conforme es igual a una función, ¿no? Que depende de X multiplicado por la métrica que quieres transformar, ¿no? Y en ese caso es la métrica de Minkowski, ¿no? Sí, entiendo. Y la función omega sería ese A que tienes ahí. Por eso le Ya. llaman conformemente plano, ¿no? Sí. Ajá, Bueno, le llaman sí, conformemente plano, claro, justamente porque exacto, se escribe como una transformación conforme. Ajá, pero exacto. ojo que no estoy aplicando una transformación a la métrica. O sea, quisiera que eso quede claro. No estoy aplicando ninguna transformación. ¿Ya? Ujú. Ya, Bueno, ok. Gracias. sí, me había quedado aquí. Sí, estaba diciendo que toda la influencia gravitatoria que actuaba sobre el campo phi, ¿no? Ahora recae simplemente en la dependencia temporal del término de masa en nuestro campo G, ¿no? Que es simplemente un campo auxiliar. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer ahora es resolver este problema como si estuviéramos en el espacio-tiempo de Minkowski. Lo primero que debemos hacer es expandir el campo en modos de Fourier, ¿no? Nuestro campo ahora es G, y lo vamos a expandir en modos de Fourier de la manera usual, ¿no? Reemplazándolas en las ecuaciones de movimiento, en las ecuaciones de movimiento que teníamos aquí, esta de acá, ¿ya? Encontramos ecuaciones desacopladas de este tipo. Son simplemente ecuaciones, si lo notan, son ecuaciones de osciladores armónicos, pero donde el término de frecuencia, ¿ya? Primero, no depende de la dirección del número de onda, no depende de la dirección de K, depende solamente de su módulo. Y segundo, depende del tiempo, ¿no? Porque ese factor de frecuencia está dado por esta expresión de acá, ¿no? Depende de A y de las derivadas de A. Y A depende del tiempo conforme en Guillermo, este caso. Dime. Guillermo, justo en ese punto, ¿tú tienes alguna o existe alguna regla para saber cuál sería la dependencia de A del factor de escala con el tiempo? Más o menos,
¿Puede ser cualquier dependencia o físicamente uno esperaría alguna función específica de A en función de eta? A ver, no, todavía no tengo una dependencia. La dependencia temporal del factor de escala se tendría que deducir, o mejor dicho, sí, se tendría que sacar de las ecuaciones de Friedman, ¿ya? Ah, pero para eso a ver, tendría que hablar del contenido de materia en el universo, ¿ya? Que hace que ese factor de escala evolucione de alguna forma. No estoy hablando de eso por ahora. O sea, estoy simplemente asumiendo que depende del tiempo. Depende del tiempo de alguna manera, ¿no? Pero digamos, tú pusiste que ese factor de escala genera una masa efectiva al cuadrado, ¿no? Entonces, ese término de masa efectiva al cuadrado tendría que ser siempre positivo de alguna manera, ¿no? ¿O no? Exactamente. Iba a hablar, justamente iba a mencionar eso al final, porque el factor m, la masa efectiva al cuadrado, tiene que ser positivo para que la teoría, para Tenga que un la vacío teoría pueda estable, ser ¿no? consistente, para que podamos encontrar un estado de vacío. Sí, eso Ujú. iba a mencionarlo después. Ajá. Ah, ok. Pero tienes razón, la masa efectiva tiene que terminar siendo positiva. Muy bien, me había quedado acá, ¿no? Entonces, al expandir en modos de Fourier, obtenemos ecuaciones de osciladores armónicos, donde la frecuencia, aparte de ser isótropa, no depende de la dirección de K, sino solo de su módulo, depende del tiempo, ¿no? A través del factor de escala. Muy bien, vamos a estudiar las propiedades de estas ecuaciones antes de seguir desarrollando la teoría, ¿no? Estas son las ecuaciones que queremos resolver. Las soluciones de estas ecuaciones, ¿ya? O mejor dicho, sí, las soluciones de esas ecuaciones generan un espacio bidimensional. Cualquier solución de esta ecuación puede ser generado a partir de una base de dos elementos, ¿ya? Supongamos que f y g, ¿ya? F sub k y g sub k, son soluciones de esta ecuación. Entonces, el Browniano, ¿ya? Definido de esta manera, satisface dos propiedades importantes. La primera es que, por ser soluciones, por el simple hecho de ser soluciones, el Browniano de f y g es independiente de eta. Eso se puede demostrar tomando la derivada y asumiendo, ¿no? Que f y g satisfacen la ecuación de movimiento. La segunda propiedad es que el Browniano es distinto de cero si y solo si f y g, ¿no? Forman un conjunto linealmente independiente. Es decir, que una no es la otra multiplicada por una constante. O en particular que f y g forman una base de soluciones. Muy bien, ¿cómo aplicamos esto? Entonces, si tenemos una base de soluciones formada por f y g, las funciones f y g, entonces es conveniente definir una nueva función v, ¿ya? De esta manera, v sub k es igual a f más i por g, ¿ya? Ya que esto es útil porque el Browniano de v y v complejo conjugado es proporcional al Browniano de f y g, ¿no? Pero ya dijimos que f y g eran base, o sea, en particular son soluciones de la ecuación de movimiento. Por lo tanto, de acuerdo a las propiedades que mencioné, uno, el Browniano de v y v complejo conjugado, ¿ya? Es independiente del tiempo, y también v y v conjugado forman un conjunto linealmente independiente. Es decir, son base de las soluciones de esa ecuación diferencial del oscilador armónico. Muy bien. Además, otra propiedad interesante es que si nosotros calculamos la parte imaginaria de esta multiplicación, ¿ya? De la derivada temporal de v multiplicado por la conjugada de v, ¿ya? Encontramos que eso es simplemente el Browniano de f y g. Nuevamente, como f y g son soluciones de la ecuación diferencial, entonces ese factor, la parte imaginaria de ese producto es independiente de eta. O sea, es una constante. Entonces, esta parte imaginaria, ¿no? Este factor constante de acá se puede utilizar para normalizar a las funciones v y v complejo conjugada, ¿no? Eso nos sirve para definir lo siguiente. Una solución compleja, v sub k, ¿no? De la ecuación del oscilador armónico, se denomina función de modo si está normalizada mediante esta condición. Muy bien. Recordemos nuevamente,
V y V complejo conjugado son bases. Cualquier combinación lineal de ellos dos me va a dar una solución de la ecuación del oscilador armónico. ¿Cómo aplicamos esto? Muy bien, teníamos esta expansión en modos de Fourier. Como estamos hablando de un campo escalar real, ¿no? Requerimos que G se iguala a su complejo conjugado. Y eso se cumple si y solo si los modos, el complejo conjugado del modo, ¿ya? Del modo G sub K es igual a G sub menos K, ¿no? ¿Ya? Ahora, tras elegir una función de modo V, ¿ya? Una base, un elemento de base cualquiera, la solución general de esta ecuación que teníamos para cada modo se puede escribir como una combinación lineal de V y V complejo conjugado, como les había dicho inicialmente. ¿Ya? Acá los coeficientes de la combinación lineal son A sub K y A sub menos K complejo conjugado. ¿Por qué escojo por qué escojo de esta manera los subíndices de los coeficientes A? Bueno, para que se cumpla esta propiedad, básicamente. El modo asociado al vector menos K. Para que se cumpla esta propiedad explícitamente. Luego podemos reemplazar esta expresión aquí, en la expansión en modos de Fourier. Justo aquí. Para ello, mejor dicho, luego de hacer eso, obtenemos esta expresión para la expansión en modos de Fourier. A ver, para probar la consistencia podríamos invertir estas expresiones para hallar explícitamente los valores de A sub K y A sub menos K complejo conjugado, ¿no? Que son los coeficientes de la expansión, los coeficientes de la combinación lineal, perdón. Y obtenemos que esos coeficientes están dados por estos dos brownianos, ¿ya? Son proporcionales a estos dos brownianos que están acá. Y como tanto V sub K como los modos son soluciones de la misma ecuación del oscilador armónico, todo esto es independiente del tiempo y es constante. Y eso está bien, ¿no? Es consistente porque habíamos dicho que estas tenían que ser constantes. Eso solamente para probar la consistencia. Lo importante es esta expansión en modos de Fourier. Muy bien. Ahora sí, vamos a la cuantización del campo. Antes de empezar con la cuantización, tenemos que determinar el momento conjugado a nuestro campo, que es G. Vamos a denominarlo pi. ¿Ya? Ese momento conjugado, por definición, está dado por la derivada de la densidad lagrangiana respecto a G', la derivada temporal del campo G. Pero en este caso particular, ¿no? Para nuestra densidad lagrangiana que estamos estudiando, nos da simplemente G', la derivada temporal de G. Muy bien, entonces ahora sí podemos cuantizar canónicamente el campo G, introduciendo las relaciones de conmutación canónica, las usuales, ¿no? Las similares a mecánica cuántica. La relación para G y para su momento conjugado en dos puntos distintos, X y X', nos da I por la delta de Dirac en esta diferencia, de X menos X'. Y las otras relaciones son ceros. Muy bien, entonces nuestro hamiltoniano, ¿no? Se convierte en un operador tras convertir los campos a operadores de campo, ¿no? Estamos convirtiendo el momento en un operador momento y el operador de campo G a un operador de campo G. Ok. Ahora, al convertir a operador nuestra expansión en modos de Fourier, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es convertir en operadores las constantes de la combinación lineal, el A sub K y el A sub K complejo conjugado, que al pasar a operador, el complejo conjugado pasaría a ser una adjunta. ¿Okay? Esa es la expansión en modos de Fourier de nuestro campo cuántico. Muy bien, a partir de las relaciones de conmutación canónica, podemos determinar estas relaciones de conmutación para nuestros nuevos operadores A y A daga,
que es la adjunta de nuestro operador A, de manera usual. Ahora sí, estos operadores, por cierto, en analogía a un sistema de osciladores armónicos, son operadores de creación y aniquilación, que nos permiten definir al estado de vacío como aquel estado que satisface la siguiente condición, ¿no? El operador A, el operador de aniquilación, actuando sobre dicho estado, me da 0 para cualquier valor de K, para cualquier número de onda K. De esta manera podemos definir un estado con distintos números de ocupación, digamos M y N, en los modos K1 y K2, aplicando consecutivamente operadores de creación sobre el estado de vacío. Estamos añadiendo números de ocupación con los operadores de creación. Ahora, por lo tanto, un estado cuántico arbitrario puede escribirse como una combinación lineal de estos estados con distintos números de ocupación. Una combinación lineal arbitraria. Muy bien, pero ¿qué está ocurriendo acá? Ya, la definición de nuestros operadores de aniquilación y creación depende de la elección de la función de modo, ¿ya? De la base para las soluciones de esas ecuaciones diferenciales de osciladores armónicos. Hemos escogido un V. ¿Ya? Entonces, el estado de vacío que hemos definido depende de esa elección, ¿no? Y a su vez, si el estado de vacío depende de esa elección, quiere decir que todos los estados con distintos números de ocupación dependen de esa elección también. Entonces, ¿qué pasaría si escogemos una función de modo distinta? ¿No? Entonces, bueno, para empezar, el estado de vacío asociado a esa nueva función de modo no coincide con la función con el estado de vacío que tengo acá, ¿no? Y por lo tanto, todos los estados excitados tampoco coinciden con los estados excitados asociados a esta elección de la función de modo V. Ya. Hablemos de la transformación entre dos bases, ¿ya? De las soluciones de esa ecuación diferencial de un oscilador armónico. Sean U y V dos funciones de modo, dos bases para el conjunto de soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, supongamos que existe una relación de este tipo, ¿no? Bueno, supongamos no, existe una relación de este tipo. Un elemento, una base, la base V, por ejemplo, se puede escribir como una combinación lineal de la otra base. Eso simplemente álgebra lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas son bases. Entonces, imponiendo la condición de normalización que ya había comentado, se puede llegar a esta relación de acá, que involucra a esos dos coeficientes, alfa y beta, en la expansión, en la transformación de una base a otra, ¿no? Ahora que he elegido una función de modo distinta, ¿ya? Un par de funciones de modo distintas, yo tengo un par de operadores de creación, aniquilación y creación que corresponden a mis funciones de modo V y V conjugado, ¿ya? Y por lo tanto, a la otra elección, ¿no? Para la otra elección de funciones de modo U y U conjugado, van a corresponder otro par de de operadores de creación y aniquilación. Esto significa que tras realizar esas dos distintas elecciones, ¿ya? De mis funciones de modo, yo voy a tener dos distintas expansiones para mi campo escalar. Entonces, si estas dos tienen que ser iguales, entonces se puede demostrar fácilmente que los integrandos tienen que ser iguales, ¿ya? Este integrando, ¿ya? Esta expansión tiene que ser igual a este integrando en esta expansión, en modos de Fourier. Igualando estos integrandos se puede hallar una relación, una transformación entre los operadores de aniquilación y creación B y los operadores de creación y aniquilación A, correspondientes a las dos distintas elecciones de funciones de modo. Estos coeficientes alfa sub k y beta sub k se denominan coeficientes, ya olvidé el nombre, de Bogoliubov,
coeficientes de Bogoliubov. Y a la transformación en general se le denomina transformación de Bogoliubov. Muy bien. Entonces, hasta ahora quedamos en que tras realizar dos selecciones distintas de las funciones de modo, obtengo dos pares distintos de operadores de creación y aniquilación. Los operadores A y A daga definen un estado de vacío, correspondientes al operador de creación y aniquilación A. El otro par de operadores de creación y aniquilación B definen otro estado de vacío distinto. ¿Ya? Utilizando estas transformaciones de Bogoliubov, es posible determinar cómo es que un estado depende del otro. Cómo es que un estado se puede obtener a partir del otro, aplicando operadores que dependen de los operadores de creación A. Muy bien. Eso quiere decir entonces, ¿no? De acá se puede intuir, de acá se puede deducir, mejor dicho, que un estado de vacío asociado a una elección de mis funciones de modo, no va a ser un estado de vacío cuando yo escoja otras funciones de modo. Acá muestro simplemente cómo es posible calcular los coeficientes de Bogoliubov explícitamente. Simplemente tengo que utilizar solo es necesario conocer las funciones de modo v y u, las dos distintas selecciones de funciones de modo, en algún instante cualquiera. Solo necesito un instante. ¿Ya? A través de la definición de los coeficientes alfa y beta, ¿ya? Puedo obtener expresiones explícitas que dependen de los Wronskianos de u y v. Y como ambos son soluciones de la misma ecuación diferencial, estos Wronskianos son independientes del tiempo. Y por lo tanto, nuevamente acabo de chequear la consistencia. Alfa y beta son constantes. Muy bien. Ahora, hallamos el número de partículas asociados a los operadores B y B daga, operadores de creación y aniquilación B, en el estado de vacío definido por los operadores de creación y aniquilación A. ¿Ya? Voy a calcular el valor esperado del número de ocupación asociados a los operadores B en el estado de vacío definido por A. ¿Ya? Calculando y utilizando las expresiones de las transformaciones de Bogoliubov, obtengo un término como es, un término divergente, porque depende de una delta de Dirac evaluado en 0. Pero esta delta de Dirac está asociada al volumen del espacio, de la región espacio-temporal que estoy considerando. En este caso estoy considerando una región infinita. Se puede demostrar que al considerar una región finita, este término termina siendo simplemente el volumen, ya que, este término termina simplemente el volumen. Entonces, la expresión que tengo acá es la densidad media de partículas. ¿Ya? La densidad media de partículas B en el estado de vacío A. La densidad media de partículas B en el estado de vacío A está dada simplemente por el valor absoluto del coeficiente de Bogoliubov beta. Eso quiere decir que, respecto a los operadores de creación y aniquilación A, tenía 0 partículas en el estado de vacío A, por definición. Pero cuando escojo una función de modo distinta, asociada a los operadores de creación y aniquilación B, lo que obtengo es un número distinto de 0 para el número de partículas. Eso es un efecto del entorno gravitatorio, en este caso, aplicado a la teoría cuántica de campos. Muy bien. Entonces, debemos escoger o debemos plantear una buena definición de estado de vacío. ¿Cómo elegimos entonces el estado de vacío? Si cuando escogemos distintas funciones de modo, un estado de vacío termina siendo un estado excitado, escogiendo un modo distinto. Bueno, el estado de vacío se define, para empezar, como el autoestado del hamiltoniano con mínima energía. Pero en este caso, lo que tenemos es un hamiltoniano que depende explícitamente del tiempo.
En este caso estamos trabajando con el tiempo conforme, ¿no? Esa expresión ya la teníamos, ya la habíamos calculado. Eso significa que la derivada respecto al tiempo es distinta de cero, ¿no? Depende explícitamente del tiempo. Esto implica que no existen autoestados independientes del tiempo que sirvan como estado de vacío. Debemos definir un estado de vacío en un instante de tiempo, y en un instante distinto, el estado de vacío va a ser distinto también. Muy bien. En un instante fijo, digamos eta sub 0, el hamiltoniano instantáneo, ¿ya? El hamiltoniano evaluado en eta sub 0 va a poseer un autoestado de mínima energía. Llamémosle el autoestado 0 con subíndice eta sub 0. ¿No? Ese es el de mínima energía en ese instante. Ok, entonces van a existir funciones del modo v sub k que correspondan a ese autoestado de mínima energía. Pero ¿cómo las determinamos? Para hallar ese autoestado que corresponde a ese estado de mínima energía en ese instante, tenemos que proceder de la siguiente manera. Primero calculamos el valor esperado, el valor estimado de la energía en el instante eta sub 0, ¿ya? Asociado a un estado de vacío, correspondiente a una función v, arbitraria. Todavía no sé cuál es ese v. Una vez que tengo esa expresión, voy a minimizar esa expresión, voy a minimizar ese valor estimado para cualquier elección arbitraria de v. Con ello voy a hallar cuál es la expresión explícita para v. Hagamos eso entonces. Teníamos, para empezar, tenemos la expresión, la expansión en modos de Fourier de nuestro campo G, nuestro campo escalar cuántico, y bueno, el momento canónico conjugado es simplemente la derivada respecto a eta, ¿no? Acá las funciones de modo, nuestra elección v, las estamos derivando respecto al tiempo. Muy bien, estas expresiones las vamos a reemplazar en el hamiltoniano que ya conocemos, en el instante eta sub 0. Muy bien, vamos a minimizar el hamiltoniano en ese instante solamente. Ok, reemplazando esas expresiones grandes acá y haciendo unos cálculos que son un poco tediosos, podemos encontrar que el valor estimado para la energía en ese instante está dada por esta expresión. ¿Sí? Depende del modo que hemos escogido, el modo arbitrario v, evaluado en eta sub 0, ¿no? Y su derivada. Bueno, es cuestión de hacer un simple cálculo algebraico para determinar cuál es el valor de v y v', su derivada temporal, que minimizan esta expresión. ¿Ya? Y además que cumplan, que satisfagan la condición de normalización que ya habíamos hablado, ¿no? Bueno, haciendo algunos cálculos sencillos, se obtienen estas expresiones explícitas para los modos, ¿no? Es decir, el modo que hemos escogido para que minimice la energía en ese instante tiene que satisfacer estas igualdades, ¿no? Estas ecuaciones en eta igual a eta sub 0. Es decir, estas son condiciones iniciales. Hemos hallado condiciones iniciales para que nuestra función de modo satisfaga la condición de mínima energía. Si tenemos Guillermo, condiciones... ¿Sí? Dime. en ese punto, estas son condiciones iniciales simplemente, ¿no? Esas funciones v de eta todavía satisfacen la ecuación del oscilador armónico con la frecuencia que depende del tiempo Exactamente. conforme, Exactamente. ¿no? Estas solamente son condiciones iniciales que, bueno, obviamente, ¿no? Una vez que tenemos las condiciones iniciales para v y su derivada, ya tenemos la función v, ¿no? Simplemente resolviendo la ecuación diferencial. Claro, eso te quería preguntar, ¿esa ecuación diferencial la resuelven de alguna manera aproximada o exacta? O... Mm, No estoy seguro si tiene una forma analítica. No estoy seguro si tiene una solución analítica. Bueno, de lo único que podemos estar seguros es de que podemos determinarlo completamente a través de estas condiciones iniciales. No hay ya una solución explícita, la verdad. No te podría responder a esa pregunta. Yo creo que utilizan WKB, ¿no? O sea, un método de aproximación, ¿no? De teoría de perturbaciones de mecánica cuántica. Más o menos, creo que esa era una idea para resolver ese tipo de ecuaciones, ¿no? En general,
cuando tenemos un entorno gravitatorio dependiente del tiempo, como en este caso, las soluciones analíticas, ahora que lo recuerdo, son muy difíciles de hallar. Solamente se pueden hallar, solamente se podrían hallar numéricamente. Claro. Ujú. Es cierto, eso lo acabo de recordar. Recuerdo haberlo leído, pero la verdad es que nunca traté de hacer los cálculos en realidad. Solo con estas condiciones solo sabemos que existen, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos estas ecuaciones, estas condiciones iniciales, ya podemos determinar cuál es esa función de modo a través de la ecuación diferencial. Y, a ver, reemplazando estas condiciones iniciales en el hamiltoniano, ¿ok?, evaluado en eta sub 0, encontramos que en ese instante el hamiltoniano se diagonaliza. Obtenemos una expresión muy similar al hamiltoniano de un conjunto de osciladores armónicos acoplados. Tenemos un hamiltoniano diagonalizado en ese instante. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si consideramos un instante eta sub 1, diferente a eta sub 0? Otro instante distinto. Entonces, nuestras funciones de modo que hemos hallado, a partir de nuestras condiciones iniciales, ya no van a corresponder al nuevo estado de vacío en este nuevo instante eta sub 1. Eso implica que existen otras funciones de modo, u sub k, que son diferentes a las anteriores, v sub k, que sí van a corresponder a este nuevo vacío, a este nuevo vacío eta sub 1, ¿no? Entonces, si existe otra función de modo distinta, ya vimos que se pueden relacionar a las funciones de modo anteriores mediante coeficientes de Bogoliubov. Eso tiene muchas explicancias, ya que, por ejemplo, si eta sub 1 es un instante posterior a eta sub 0, eso implicaría que inicialmente nuestro estado de vacío tenía, por ejemplo, tenía 0 partículas, por definición, pero en un instante posterior, el número de partículas ya no va a ser 0, sino va a estar dado por el valor absoluto al cuadrado del coeficiente beta sub k. Y bueno, ¿qué más tenía que decir acá? Claro, para un instante eta, en general también para un instante eta sub 1 distinto al eta sub 0 que consideramos antes, las funciones que habíamos hallado, las funciones de modo v sub k, ya no van a servir para diagonalizar al hamiltoniano en el instante eta sub 0. Ya no vamos a poder obtener una expresión diagonal para el hamiltoniano. Y bueno, eso es lo importante que tenía que decir en esta charla. Las conclusiones más importantes son las siguientes. Un campo escalar libre, phi en este caso, en un espacio-tiempo de Friedman, que es plano, puede ser descrito por un campo auxiliar, definido de esta manera, ¿no? Psi igual al factor de escala por phi, que evoluciona en un espacio-tiempo de Minkowski. Y toda la influencia gravitatoria del entorno, gravitatorio es contenida en la dependencia temporal de la masa efectiva que encontramos para el campo auxiliar, ese m cuadrado efectivo, dependiente de eta. La segunda conclusión sería, la definición del estado de vacío de un campo escalar cuántico en un espacio de Friedman es ambigua, ya que las funciones de modo que minimizan la energía en un cierto instante no necesariamente son las mismas que la minimizan en un instante distinto. Bueno, esto es lo más importante, las consecuencias más importantes de un entorno gravitatorio dependiente del tiempo. Esas son mis referencias bibliográficas. Y bueno, muchas gracias.